Presidente de Acción Cultural Española, presidente de la Fundación Antonio Pereira, directora de la editorial Siruela, familiares de Antonio Pereira, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos, tanto los que llenan hoy este salón de actos, felizmente, como todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube, y bienvenidos a compartir con nosotros el merecido homenaje que hoy rendimos al gran poeta, escritor y narrador Antonio Pereira en el centenario de su nacimiento. Si hay una conjugación que nos gusta utilizar a la hora de llevar a cabo las distintas actividades culturales que organizamos, es la primera persona del plural. Ese nosotros enriquece y refuerza los proyectos que ponemos en marcha. El acto de hoy es un claro ejemplo de ello, pues es fruto de la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española, la Fundación Antonio Pereira, la Universidad de León y la editorial Siruela, y del trabajo de los equipos y de las personas que las conforman. Muchísimas gracias a todos. Personalmente, es un honor y un placer presentar este acto por mi especial vinculación con Castilla y León. Miren, me quedo con una definición que ha hecho de él Joaquín Pereira, su sobrino. Era un intelectual sin pretensiones, lo que habla de su bonomía, de su modestia y humildad, tan semejantes a la de otro castellano y leonés al que homenajeamos en 2020 y muy común, se lo puedo asegurar, en escritores que ha dado esta tierra, Castilla y León. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Si hace unos meses se inauguró la Casa Museo de Pereira en León como centro de conservación y divulgación de la obra literaria de Antonio Pereira, hoy es en la Biblioteca Nacional, una institución al servicio de la sociedad y de la ciudadanía, la Casa de los Lectores, el espacio donde van a resonar la vida, las palabras y los versos del gran autor leonés. Y lo hacemos contando con sus amigos, paisanos en algún caso, personalidades de la talla del poeta, escritor y premio Cervantes, Antonio Gamoneda, gracias Antonio por estar aquí con nosotros, del escritor Julio Llamazares, es un placer Julio tenerte aquí con nosotros, o del escritor Juan Carlos Mestre, al que también saludamos y nos congraciamos de que esté aquí con nosotros, así como también a la editora Ofelia Grandes. El acto, que también servirá de antesala a la edición de todos los cuentos y todos los poemas, editada por Siruela con motivo de su centenario, finalizará con la lectura musicalizada de poemas de Antonio Pereira a cargo de Juan Carlos Mestre y del acordeonista Cuco Pérez. Gracias, Cuco. A continuación, cedo la palabra al presidente de Acción Cultural Española, Andrés Torres. Posteriormente intervendrá Ofelia Grande para dar paso a la mesa redonda. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi intervención va a ser muy breve, solo para felicitarme de que hayamos podido contribuir entre varias instituciones a este homenaje a Antonio Pereira y a esta presentación. Y casi debería de callarme y ya está, pero no me resisto a contar algo que pueda ser algo más que simplemente las palabras formales de una presentación. Yo fui durante 4 años, los 4 años que estuvo en la oposición, el jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Y mi jefe y yo hablábamos muchas veces de literatura. Y José Luis hablaba, el presidente Zapatero, hablaba mucho de los escritores leoneses aquí presentes y también hablaba de Antonio Pereira. Y me hablaba de algo que a mí me encanta porque yo soy de un pueblo de la Serranía de Ronda y pertenezco a la tradición oral. Y me crié en un mundo donde se contaban cuentos, historias, porque no teníamos televisión, y quien era bueno contando historias, pues era el que se quedaba, nos entretenía y nos hacía pasar las tardes de invierno de una manera mucho más amable.
y para contarme la extraordinaria capacidad de Antonio Pereira para narrar y la habilidad tan poderosa que tenía, me contaba una anécdota. Decía, cuando mi padre llegaba tarde a la cena, mi madre decía, se ha encontrado con Antonio Pereira. Y probablemente no haya mejor forma de contar la capacidad de alguien de entretenerte, de tenerte entre sus palabras y de hacerte que el tiempo corra sin que te des cuenta. Yo estoy convencido, Antonio Pereira nació un día de San Antonio, un 13 de junio, ¿no? En Villafranca. Estoy convencido, no sé, tengo la intuición de que algo tuvo que ver el presidente Zapatero en que ¿cómo se llama? El parador de Villafranca se llame Antonio Pereira, ¿no? Pero desde luego sí me quedó clara y gracias al presidente Zapatero pues leí por primera vez a Antonio Pereira. Y ahora cuando he tenido en mis manos esta edición tan estupenda, la verdad es que no he podido dejar de meterme buenos ratos en sus cuentos maravillosos y en sus poemas no menos maravillosos. Así que es un día de celebración. Creo que uno, además de decir las palabras formales, si puede poner algo de vida en lo que dice, debe hacerlo, y no era la mía, era la de alguien a quien me considero amigo y que fue mi jefe, pero que ilustra muy bien al autor. Y no puedo dejar de decir que él me hizo admirar a quienes están aquí, que es a quienes hemos venido a escuchar. Así que muchísimas gracias a todos y os dejo con la directora de Siruela, que ha hecho un trabajo fantástico. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. La verdad es que ver un salón de actos como este a rebosar a los editores nos reconcilia cuando pasa, que pasa muy pocas veces, con el trabajo que hacemos, con esa finalidad de dar a conocer a nuestros autores. En mi caso, yo en un homenaje como este me siento un poquitín, solo un poquitín intrusa. Yo ni siquiera, lamentablemente, llegué a conocer a Antonio Pereira. Yo conocí a Antonio Pereira gracias a nuestro hado madrino, Mestre, bueno, que fue quien, junto con Úrsula, propusieron a Siruela hace ya un montón de años, ya ni me acuerdo qué año fue eso, la primera edición de todos los cuentos. Yo cuando vinieron a hablar conmigo, la verdad es que no había leído a Antonio Pereira. Y bueno, le pedimos, como siempre hacemos, unos días para leer el manuscrito. En este caso necesitamos bastantes días porque era un libro enorme. Y la verdad es que las tres personas que en aquel momento nos leímos los cuentos de Pereira quedamos absolutamente fascinados por los cuentos, por lo que imaginábamos que era Antonio Pereira o que había sido Antonio Pereira, y por el entusiasmo y el cariño, el interés y la locura con ello que tenían tanto Úrsula como Juan Carlos Mestre. Ver a dos personas con ese interés y ese cariño en rescatar, en hacer revivir en una nueva edición la obra de un autor como Pereira, es el mejor de los ánimos también para un editor a lanzarse a hacerlo. Y así lo hicimos, siempre pensando, como pensamos, que los libros venden poco, que los libros, su difusión es difícil y que bueno, que a pesar de la indudable calidad, de lo divertidos, de lo gamberros, de lo irónicos, de lo inteligentes de los cuentos, pues que quizá no iba a ser fácil que llegaran a muchos lectores. Nos equivocamos, reeditamos, que es un gran triunfo. Y bueno, durante todos estos años, su libro de cuentos, preciosamente prologado por Antonio Gamoneda, que fue para nosotros un auténtico honor,
bueno, pues ha seguido vendiendo, saliendo en prensa, siempre ha habido un movimiento Pereira. Cuando hace un tiempo ya, empezando a preparar este centenario, tomamos la decisión de sacar una nueva edición del libro de cuentos y acompañarlo de los poemas, un libro que había sido publicado, no sé dónde está ahora, por Emilio Torné en la editorial Calambur, a quien tengo que agradecer también las facilidades y cómo nos lo puso de fácil para publicar este libro de poemas. Y bueno, pues bajo el impulso de Joaquín Otero Pereira, pues todo esto ha salido adelante. Está siendo un año de celebraciones inmensas de Pereira, las que merece en cualquier caso, pero no siempre los autores tienen las celebraciones que merecen. En este caso sí es un orgullo y una satisfacción ver que todos los días hay algo en prensa, algo en televisión, homenajes como este, gente que le recuerda con ese cariño que sé que se merecía, aunque digo que no lo conocí. Y habría dado un brazo por haber conocido a Antonio Pereira, porque si era así, leyéndolo, si nos hemos divertido tanto con él, hemos sentido ese humor inteligente, esa manera distinta, divertida, lateral de mirar al mundo, no sé cómo sería, la verdad, haberlo disfrutado en persona. Y ahora les dejo con un grupo de personas que sí tuvieron la suerte de poder hacerlo, dándoles de nuevo las gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Otero Pereira. Soy el director de la Fundación Antonio Pereira, para los que no me conozcáis, y sobrino de Antonio Pereira, hijo de la hermana pequeña de Antonio Pereira, que es la única que vive y que está aquí presente, afortunadamente, en primera fila. Bueno, en primer lugar, capítulo de agradecimiento, breve, pero no por breve menos sentido, que si no fuera breve. Javier Ortega, la Biblioteca Nacional es el lugar soñado de cualquier escritor en lengua castellana para que se le haga su homenaje de centenario. No podíamos haber encontrado un lugar más extraordinario para hacer este homenaje. Por tanto, muchas gracias, porque cuando ya barruntábamos el centenario, siempre pensamos, como sueño en principio, hacerle y rendirle este homenaje en la Biblioteca Nacional. Bueno, ese sueño ya se ha hecho realidad gracias a la directora, gracias a ti, gracias a todo el equipo de la Biblioteca Nacional que ha trabajado con AINCO para que hoy podamos estar todos aquí. Antonio estaría encantado de hacer este acto en la Biblioteca Nacional. José Andrés, director, presidente de Acción Cultural Española, gracias por vuestra colaboración. Este es el principio de muchas cosas con las que queremos colaborar desde la Fundación y con Acción Cultural Española. Uno de los objetivos es dar a conocer a Antonio Pereira mucho más allá de nuestras fronteras españolas, dar a conocer al escritor universal que es Antonio Pereira, y ahí necesitamos vuestro apoyo, vuestra colaboración. Estoy seguro que lo vamos a tener. Ofelia es la responsable de esta edición. Cuando queríamos hacer una edición conmemorativa del centenario, no teníamos las ideas muy claras de lo que había que hacer y se lo planteamos a Ofelia en la editorial, en su despacho, y Ofelia, que siempre tiene esa visión de editora luminosa, nos planteó enseguida la posibilidad. ¿Por qué no sacamos todos los cuentos en un volumen? ¿Por qué no sacamos todos los poemas en otro volumen? Que guarden además cierta uniformidad con estas portadas y esta edición tan cuidada. En fin, ha sido todo un éxito. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, de la edición que hemos conseguido, y desde luego la creatividad de esta edición, además de otras muchas cosas, lógicamente, ha sido gracias a Ofelia. Ofelia, muchísimas gracias. Bueno, y ahora me toca presentar a los presentes en la
en esta mesa redonda. Cuando se quiere rendir homenaje a alguien que no está, tratas de buscar a las personas que más y mejor conocieron a ese personaje. Y aquí tenemos a varias de las personas que mejor conocieron a Antonio Pereira. Yo creo que están todas las personas que mejor conocieron a Antonio Pereira, menos una, desgraciadamente, que es Úrsula, su mujer, que no está con nosotros, está con Antonio, pero seguro que nos está viendo. Desde su hermana pequeña, Beatriz Pereira, su amigo y confidente Antonio Gamoneda, Juan Carlos Mestre, su hijo literario, en palabras de Antonio Pereira, que a su vez, junto con Julio Llamazares, con Julio Llamazares y con Juan Carlos Mestre hay un nexo de unión. Ambos han dicho en más de una ocasión que se ha dedicado en un caso a la poesía y en otro caso se han dedicado en un caso a la poesía y en otro a la narrativa porque conocieron a Antonio Pereira. Por lo menos, en parte, un poco Antonio Pereira influyó en que hoy Julio Llamazares sea Julio Llamazares, el autor de prestigio que es, y Juan Carlos Mestre sea el poeta de prestigio que es y Premio Nacional de Poesía. Por tanto, ¿qué más puedo decir en este sentido? Luego, a lo mejor, si vosotros queréis, pues añadís algo. Pero los importantes, evidentemente, nunca son los moderadores, sino los invitados. Antonio Gamoneda, como digo, amigo del alma, confidente de Antonio Pereira, Premio Cervantes, y de quien más poco puedo decir, porque todos le conocéis, tienes la palabra. Gracias. Me han concedido la palabra. Buenas tardes, amigos y amigas. Yo estoy en una circunstancia en la que no hago otra cosa que preguntarme a mí mismo porque, bueno, no tengo a nadie demasiado cercano, quiero decir físicamente, que me pueda ayudar. ¿Qué puedo añadir yo a una circunstancia amistosa, cariñosa y conmemorativa como es el centenario de Antonio Pereira? Es posible, sí, que yo sea el mayor solamente en edad de quienes estuvieron en su cercanía. Bueno, no es poco, pero no es poco incluso para conducirme a esa situación de compromiso, de no saber qué hacer, porque yo vine, y yo creo que bien podemos utilizar un símil humanizado, vine a la Biblioteca Nacional, pues efectivamente, pensando que se trata de algo así como, en la medida que pueda hacerlo simbólicamente y más allá del símbolo, de una especie de reina madre, de gran reina madre, o presidenta de la República, me da igual, de los escritores y por descontado de los libros, porque no habría, voy a decirlo al revés, no habría escritores si no hubiera libros. Afortunadamente los hay en la Guete. Bien, yo quería, puesto ya en esa situación excesiva para mí, no excesiva porque no quiera, yo quería y quiero, Antonio, con unas medidas, no soy capaz de decir cuáles son, pero que me llevarían a donde hiciese falta. Y allí me quedaría si es que Antonio anda cerca. Que sí anda cerca de todos vosotros y de mí. No estoy hablando de espiritualidades ni eternidades de ningún tipo. Somos nosotros mismos los que recreamos
hacemos que tenga una segunda vida real a este gran escritor que es, no que fue, que es Antonio Pereira. Bien, yo vine aquí y cuando empecé a Madrid, quiero decir, a la Biblioteca Nacional, cuando empecé a responsabilizarme y a ver con cercanía el tamaño de la circunstancia de la que todos vosotros sois parte, más entré en cuidado de que yo no estaba a la altura del caso. Bien, bueno, pues no estoy a la altura del caso. Me voy a quedar todo abajo que deba estar y decir únicamente aquello que mi vieja cercanía con Antonio, que ya os digo que es una manera de cercanía que permanece, me permita hacer y me ayude a hacer. Claro, yo escribí el prólogo, se dice prólogo, quiera yo o no quiera, a todos los cuentos de Antonio Pereira, en una circunstancia de que, como yo he hecho una especie de negativa universal a escribir prólogos, porque, bueno, sí, es verdad que era demasiada tarea para mí, pues entonces dije, no hay más prólogos. Y llega el caso de Pereira. O sea, me niego yo a hacer un prólogo de Pereira. Bueno, hice un artejo, un disimulo, que ahí lo tenéis en las primeras páginas, diciendo constantemente que eso que yo escribía no era un prólogo y fracasando en la afirmación. Afortunadamente, bueno, para la lectura posterior, esa, digamos, improvisada humildad mía, claro, en el caso de la prologación de la obra narrativa de Pereira, me llevó, como os he dicho, a otras humildades, digamos humildades para entenderlo. Bien, y entonces traté de ayudarme y encontré enseguida cómo. Algo, y creo que realmente no voy a estar siempre diciendo de mí que no entiendo nada, no es eso. Algo creo que alcanzaba yo de la escritura de Antonio Pereira. Pero bueno, quise prescindir, prescindí para bien y empecé para hacer el prólogo leyendo un ensayo magnífico de el gran Ricardo Bullón, un leonés más, de Astorga y de la Escuela Astorga, que inmediatamente después de afirmar el tamaño, la condición fuerte, a la vez que tierna y, entre comillas, milagrosa de la escritura de Pereira, decía Ricardo Bullón que esta escritura estaba infiltrada, no era esa la palabra que utilizaba, pero vale para decirlo, que la narrativa de Pereira estaba infiltrada por la lírica. Bien, comparto con Ricardo Bullón esta afirmación y me voy a la segunda, que también lo comparto, lo he hecho por delante, porque luego decía algo de suma gravedad. Decía que el propio Antonio Pereira estaba presencial en su obra escrita. Hemos llegado con estas dos afirmaciones de Ricardo Bullón, hemos llegado a un punto de comprensión verdaderamente serio. A todos vosotros y a mí también un poco, se nos anuncia
la gloriosa confusión de los géneros literarios. Hay escritores nuestros que la están practicando y no andan lejos de mí en este momento. Hay académicos que se saben ya mucho mejor que yo, naturalmente, la lección. En fin, esa que llamo gloriosa confusión nos viene a decir, queramos o no aceptarlo, que la narrativa de Pereira está, como decía Gullón, infiltrada por la lírica y que se da además el hecho presencial del hombre que la escribe y que la pide en esa... Bueno, si esto fuera un recorrido conceptual únicamente, yo no estaría tratando de ampararme con él. Pero, permitidme, tengo ahí unas notas y como siempre, pues no entiendo la letra y además, bueno, pero bueno, haré lo que pueda, ¿no? Sí, siempre tengo notas. Luego, claro, no sirve para nada el cuaderno. Bien. Lo que decía Ricardo Gullón, dicho de otra manera, se pone realmente serio. Porque esa dicotomía universalizada que nos habla, por un lado, de la escritura realista, ¿sí? La escritura, bueno, idealista, escapista, como queráis, me da igual, cualquiera de las modalidades. Bueno, Ricardo Gullón ya está cogiendo por el cuello esas dos polaridades, esas dos vectores de la escritura universal y los está poniendo ahí. Bueno, pues que me perdone Ricardo Gullón o lo que ande de él por las esferas y por donde sea, que me perdone. Pero no hay infiltración y no hay presencia en el sentido de que Pereira esté aquí y de repente se mete en su propia obra. No. Lo que hay es, entiendo yo, una falsa nomenclatura en los géneros literarios, por ejemplo, o en las grandes tendencias. Y se habla de la lírica, y se habla de la narrativa, que son las primeras que menciona Gullón, como si estuviéramos en dos bandejas distintas. No. La grandeza de Pereira consiste en que, para igual con grandísimos escritores de otras lenguas y de algunos, no muchos, españoles, supo, no se trata, fijaros bien, esto quiero insistir, no se trata de llevar su narrativa a una lírica, no. No se trata tampoco de llevarla a un realismo, no. Eso sería añadir a la obra, legítimo por otra parte, pero no es el caso de Pereira. Lo que ocurre es que, por su naturaleza y su origen, la escritura de Pereira es narrativa porque es lírica o es lírica porque es narrativa. Esta integración de dos maneras de comprender y practicar la escritura de creación no está al alcance de todos. No está al alcance mío, por ejemplo, pero sí está al alcance de Antonio Pereira. Y por eso yo puedo ahora mismo hablar de él como un hermano, un amigo necesario, lo tengo que decir también, un amigo necesario, como un maestro. Bien, ¿qué ocurre además? He apuntado antes
que Ricardo Gullón nos pone ante la posibilidad de que la escritura de creación de Antonio Pereira sea una forma de realidad. No lo dice totalmente. Yo sí lo voy a decir. Lo voy a decir porque soy más atrevido y más ignorante que don Ricardo Gullón. Sí, efectivamente, la escritura de Antonio Pereira es una realidad. No es un realismo, ¿eh? Ojo, es una realidad. Y por eso yo puedo asentir y solidarizarme con esa otra anotación que hace Gullón diciendo que el autor está presente. No, el autor Antonio Pereira es la obra Antonio Pereira y la obra Antonio Pereira es el autor. No hay posibilidad de disociarlo. Como no hay posibilidad, como no sea puramente, ¿qué os diría? Superacadémica, de disociar la narratividad y la lírica. Entonces, nada más quiero llegar a una conclusión y dar tiempo a intervenciones, en fin, más rentables que la mía. Más rentables. Hay una rentabilidad que duda cabe en todas las formas de creación. Y somos beneficiarios de esas formas de creación. Y yo sé perfectamente que estamos a la puerta de unas manifestaciones creativas y creadoras. Ya lo verán ustedes, no quiero apartarme del asunto porque estoy terminando. Yo defiendo y propongo la obra de Antonio Pereira como la obra de un gran maestro, no diciendo sus virtudes estilísticas, que seguramente que tiene muchas, no seguramente, seguro, lo sé bien, pero diríamos que no me conmueve mucho. Lo que me conmueve porque es no una radicalización, sino un hecho inamovible, y está ahí, es que la escritura de Antonio Pereira es, antes que nada, realidad. Realidad que incluye todas las realidades necesarias para llegar a esa obra, a esa escritura. La del autor como ser humano, la de la inteligencia, el sentido del gusto, la condición direccional de la escritura, todas esas cosas sirven para que la escritura de Antonio no sea una imitación ni un dibujo magnífico y muy bonito de la vida, que lo es también, sino que sea también una parte de la vida. Ya ha acabado, como os digo, y bueno, gracias por haberme atendido. Muchas gracias, Antonio. Las siguientes intervenciones seguro que van a ser muy rentables, pero en ningún caso pueden ser más rentables que las de un maestro como tú. Muchas gracias. Extraordinario. Julio, a ver si eres rentable tú. A ver si rentabilizo el tiempo. Bueno, yo voy a ser más breve y menos rentable, me temo, porque la amistad de tantos años que tuvieron Antonio Pereira y Antonio Gamoneda, y la amistad que tuvo Mestre, que es el hijo de Pereira, el hijo literario de Pereira, no la tuve yo tuve bastante relación con Pereira, pero no de ese nivel. Yo lo que voy a contar, además, como tanto Gamoneda como Mestre son los autores de los dos prólogos y que pueden hablar con más
conocimiento de causa desde el punto de vista literario de Antonio Pereira. Yo también, pero no he tenido la responsabilidad de hacer ninguno de los prólogos. Yo voy a hablar un poco de la figura de Pereira como yo la viví. Y comenzaré diciendo una cosa. Antonio Pereira fue el primer escritor de carne y hueso que yo conocí. Digo, de carne y hueso. Había leído mucho, pero de carne y hueso fue Antonio Pereira. En el año 1972-1973, y tuvo influencia en el desarrollo de mi vocación literaria. Él, Antonio Gamoneda y muchos otros escritores. Recién llegado a León con 17 años, llegado de un internado madrileño donde estudié el bachillerato y comenzando primero de Derecho allí en la universidad, pues me consideré en la necesidad de ganar algún dinero mientras estudiaba. Entonces empecé a trabajar como chico de los recaos o botones, o no sé, no tenía un calificativo, en la delegación comercial de la editorial Plaza y Janés de León, que estaba en lo que entonces se llamaba la Avenida de José Antonio y ahora se llama pomposamente Gran Vía de San Marcos, que es una calle principal cerca del hostal de San Marcos donde estaba la oficina. Era una oficina fundamentalmente comercial de distribución de libros y no había edición allí, no se editaba nada. Y estuve un año y lo que recuerdo sobre todo, aparte de aquella oficina un poco sórdida con los oficinistas como galeotes, 8 o 10 hombres y mujeres allí, todo el día con la máquina a escribir. Yo me dedicaba a archivar en sobres, era mi trabajo, lo que los demás escribían. Recuerdo que un par de veces fue a visitar la oficina el escritor. El único escritor, seguramente, que había en la ciudad que publicaba en Plaza y Janés o en una editorial así, era Antonio Pereira. Y entonces un par de veces anunció por parte del director de la oficina: hoy va a venir el escritor. Y aquello era palabras mayores. Entonces yo tenía 17 años, tenía una gran vocación literaria y nunca había visto un escritor. Ya conocía a Gamoneda, Kremer, etc. Y la mañana en que se anunciaba el escritor, que era Antonio Pereira, el director estaba nervioso, que venía el escritor, y de repente aparecía Antonio Pereira, muy ceremonioso, como los que lo conocisteis, recordaréis, con las manos atrás, entraba por el pasillo, saludaba muy y entraba con el director de la oficina al despacho acristalado desde que se veía la oficina. Aquello era una ceremonia, tanto el rato que estaba Antonio Pereira como cuando se iba. Pero lo que yo más recuerdo, y por eso creo que apuntaló un poco mi vocación literaria, era la admiración que yo veía que despertaban las mujeres de la oficina, el escritor. Que yo veía que todas aquellas mujeres tenían mucho interés en el escritor, que era Antonio Pereira. Bueno, luego lo traté bastante, más en Madrid que en León. En León las referencias de los que empezábamos a escribir entonces eran los 3 grandes escritores, que era Victoriano Kremer, que con los jóvenes era más distante, no porque lo fuera, a lo mejor no lo era, pero nos parecía más distante. Antonio Gamoneda, que fue con el que más relación yo tuve, porque además me editó mi primer libro, y bueno, en cierto modo fue el que más proximidad tuvo conmigo, y Antonio Pereira, que también le traté bastante antes de venirme a Madrid a los pocos años, ¿no? Donde más lo traté fue aquí. Muchas veces frecuentaba el Café Gijón, aquí enfrente, y era un personaje
que trascendía la propia literatura de sus cuentos y de su poesía. Te lo estoy contando a ti, no porque tú no lo sepas, que eres su sobrino, sino a todos, que tú lo conociste mucho mejor que yo. Y Pereira siempre lo recordaré como alguien cuyo reconocimiento y cuya fortuna como escritor nunca estuvo a la altura de su talento y de su obra. Muchas veces yo hablaba con amigos míos de aquella, bueno, y de ahora, con gente, bueno, uno ya no está, con gente que recuerdo ir a cenar con Pereira a sitios después de actos, y cómo nos maravillaba porque era el flautista Amelín. Pereira era el flautista Amelín, escribía muy bien, pero contaba mejor incluso lo que él mismo escribía, mucho mejor que casi que como escribía, que ya era un escritor de enorme talento. Y siempre nos preguntábamos, pues, José Carlón, Tino Gatagán, el ilustrador, Emiliano Ramos, bueno, toda la gente que andábamos, que éramos jóvenes entonces, de 30 y pocos años, y Pereira era un hombre que además le divertía mucho estar con los jóvenes, al revés que a la mayor parte de los escritores mayores que se alejan un poco de los escritores jóvenes. Yo me acuerdo de ir a cenar muchas veces y cuando nos íbamos, él se retiraba siempre pronto porque cuidaba mucho su salud y siempre nos preguntábamos por qué Pereira no tenía mucha más fortuna como escritor y mucho más reconocimiento. Y recordaré siempre una vez, porque tenía incluso, si los que la conocisteis, un parecido incluso físico con Torrente Ballester, en la forma de andar, en la forma de hablar, en las gafas. Y me acuerdo una vez que dijo José Carlón, dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre Torrente y Pereira? Que a Pereira no le han llevado ningún libro a una serie de televisión. Si no, Pereira sería ahora Torrente y Torrente sería Pereira. Bueno, no sé si es así, pero para mí una de las cosas que siempre lamento, y alguna vez se lo he comentado a Joaquín, a su sobrino, es tener que explicar fuera de León a muchas veces a gente no precisamente ignorantes del mundo literario, quién es para mí el mayor cuentista que he conocido y seguramente uno de los mejores narradores del siglo XX español. Tener que explicar eso produce cierta tristeza cuando ves gente de muchísimo menor capacidad, talento, brillantez literaria, ves que han tenido mucho más reconocimiento y más fortuna. Y yo espero que todos estos actos de centenario y la labor de la Fundación hagan justicia con Antonio Pereira, que ya digo, antes Juan Andrés habló del narrador oral y de la narración oral. Yo puedo decir solemnemente que es el mejor narrador oral que he escuchado en mi vida y he escuchado a muchos viejos de los pueblos de la montaña de León que cuando empezaban a hablar se paraba el tiempo. Pereira tenía esa virtud, pero yo creo que aparte de su portentosa imaginación y su gran dominio del lenguaje, hablaba Gamoneda, de una realidad literaria que no tiene nada que ver con el realismo, efectivamente, el caso Pereira, porque es pura imaginación, estaría más cerca que de Torrente, del propio Cunqueiro. Yo creo que Pereira, y termino con esto para no alargarme mucho, los dos grandes méritos de Pereira, aparte de la obra que ha dejado y que ha editado ahora con muy buen criterio Siruela, y que espero que ayude a que Pereira sea más leído y más conocido de lo que ha sido hasta ahora, es que inventó dos cosas, que es lo que hay que pedirle, yo creo que a todos los escritores. Un territorio, porque Pereira no era berciano, ni leonés, ni gallego, era un ciudadano de un territorio mítico que era el noroeste, que comprendía el Bierzo, Galicia, Portugal, porque era un iberista en la tradición de los grandes
iberistas como Torga, que ha sido citado aquí, como Pessoa, como Saramago, como Unamuno, como los propios del grupo Nos, Castelao, como el propio Junqueiro. Pereira era un habitante de un territorio mítico que es el noroeste, que no se compadece bien con las divisiones administrativas, autonómicas, provinciales, etcétera. Pereira tenía su propio territorio que giraba en torno a una serie de ciudades levíticas que le encantaba. Él siempre decía que le gustaban mucho esas ciudades que tienen obispo pero no gobernador civil, que son esas ciudades, como la propia Villafranca, no tiene obispo, pero tiene colegiata, como Astorga, como Mondoñedo, como Tui, esas ciudades que parecen flotar en la historia como si fueran barcos de piedra, un poco como Villafranca, que no en vano la llaman la pequeña Compostela, y ese territorio que está más allá de la realidad y que parece flotar en una especie de Atlántida literaria, en lugar de sumergida, alzada sobre el mundo, es el territorio de Pereira donde se sitúan sus personajes. Personajes todos fascinantes, personajes todos perdidos, viajantes que no llegan nunca a su destino, obispos que no encuentran tampoco razón de ser en su ministerio. Bueno, todos esos personajes de Pereira que al final son trasuntos del gran personaje de Pereira, que fue el mismo. El gran personaje literario de Pereira, Mestre y Gamoneda lo conocieron bien, fue el propio Antonio Pereira, que era una especie de mezcla de flaner berciano, ahora que está muy de moda los flaner, pero a la vez un viajante de aquellos antiguos que él ejerció el oficio de conductor de autobús de la línea de Villafranca a Ponferrada, que siempre decía que fue su gran vocación, haber sido el chofer del autobús de Villafranca a Ponferrada, y en definitiva un personaje que pasó por el mundo dejando imaginación, dejando una gran bondad, porque antes alguien comentaba que daba gusto ver este gran salón lleno en recuerdo de Pereira. Pereira, no sé si tuvo más o menos reconocimiento, pero sí es verdad aquello que decía García Márquez, de que los escritores escribimos para tener amigos. Pereira es uno de los escritores que más ha triunfado como escritor de los que yo conozco. Por tanto, es para mí un honor y te agradezco que me hayas invitado a estar aquí recordando a Antonio Pereira, y espero que todo esto y la labor de la editorial y de la Fundación sirva para que Pereira ocupe el lugar que en mi opinión merece y que no ha ocupado hasta ahora. Muchas gracias, Julio. No le importaba a Antonio cuántos lectores, lo que sí le importaba cuántos amigos y que los lectores fueran lectores cómplices. También. Eso es importante. Juan Carlos, mestre. Buenas tardes, boas noites, amigas. A los del Bierzo, acostumbraba a decir Antonio Pereira, lo que realmente nos gusta es hablar. Es cierto, pero no se inquiete. No seré yo el que continúe haciéndolo, sino que creo que dada la peligrosa hora del anochecer, es el momento de que nos acompañe el viejo patriarca de las tribus del noroeste, el más anciano y joven de los poetas y cuentistas de la República de la Seda y Hierro, Antonio Pereira. O sea que vamos. Vamos allá. Muy bien. Vamos a colocar las sillas. ¿Cómo? Antonio, vamos a colocar aquí las sillas.
Escuchen. Escuchen, por favor. Escuchen, por favor, estos versos. Lagrimitas de mujer, perlas de mi corazón, que veniste a entristecer las delicias de mi amor. Pueden sonreír, pero háganlo con piedad. El poeta tenía 9, quizá 10 años, vivía y soñaba mucho. Lo de soñar despierto, en una pequeña ciudad del interior, sin tranvías ni puerto marítimo, y la muchacha era de Bilbao. Son absolutamente los 4 primeros versos que escribí. Y no sé por qué se los oculté a los entrevistadores y profesores que bastante hacían con preguntarme. Quizá ninguna simpatía con la precocidad. Un meteoro como la lluvia. El pudor era un meteoro como la lluvia y el viento y el fuego de San Telmo. El pudor era un meteoro como la lluvia y el viento y el fuego de San Telmo y la nieve y el rayo. El pudor era impredecible, más que todos los meteoros juntos. ¿Por qué no hay cabañuelas para el pudor? Sabes que va a llegar, no dónde, cuándo, si con la furia de la tormenta, si en el agua sumisa de las lágrimas. Y la tarde pasaba larga, jugando a un botón más. Oh, riesgo hermoso. A mis 30 y tantos años, con bastante obra édita e inédita, yo no había publicado un libro. El regreso salió en Adonais en 1964. Era mi primera comparecencia ante la crítica y seamos claros, no todo era agua de rosas. Se me reprocharon algunos prosaísmos, las caídas en lo coloquial y la atención a detalles niños del entorno diario.
concretamente me riñeron por el pequeño tren. Es un poema que a mí me gustaba entonces y me sigue gustando ahora. Al lado, el tren pequeño. 2 vagones de tablas barnizadas, con cristales que cuadran los viñedos, con un timbre de alarma que quizá no suena, con una mesa larga de correos donde clasificar las novedades, con un furgón atrás para las cestas, sin coches, camas y sin más historias. Lo manda un maquinista de Monforte, lo atiza un fogonero de Monforte, el revisor también es de Monforte, Genaro es el cartero y es de tierra. 18 kilómetros diarios, 9 y 9, contando la ida y vuelta, para enlazar el tiempo con los grandes expresos que conceden un minuto. No es gran cosa, pero es la lanzadera capaz de hundir la trama de los siglos. Pequeño tren de vía secundaria, y a veces hasta fue considerado trayendo un premio gordo por un ministro o el despojo de un duque recién muerto. Se acaba. Pequeño tren irrelevante, pequeño tren formado como tantos hombres, con vocación a la modestia y canto tu belleza subsidiaria. Me acuso de que en París iba a espectáculos indecentes. Desde la militancia conocí buenos hoteles. Con imprudencia aposté en el casino de historia. Me gustaba aparentar, pero en el fondo mantenía la conciencia de mis orígenes y me corroe a la pesadumbre de mis paisanos de los montes ásperos y de los caminos imposibles. En fin, después del regreso me pareció urgente escribir por ellos y para ellos un canto de alivio y esperanza, y que eso era lo que mandaba la ética, la poesía necesaria, escribir del monte y los caminos. Hoy no voy a cantar por una catedral, ni siquiera por pájaro, mujer o nube. Hermosa a su manera de cantar posible, si la mira el amor es la ferretería. Digo, una tienda al norte que da a la carretera por 2 puertas delgadas y por una vitrina, que da al mundo, a los carros, a la pequeña historia de la gente sufrida. De la gente sufrida. Porque decidme, ¿quién compra las herramientas, si puede? No pañuelos bordados de batista para las manos duras, para la tierra dura. No las gafas a fuego de porcelana fina. ¿Quién toma los alambres y los comprueba a pulso
hasta saber su fuerza oculta y recogida. El filo de las hojas, siempre desconfiado, y las dulces navajas de adentrar en las líneas. Los clavos, ocidme, los clavos. ¿Qué parroquia van a tener si no es la gente sometida que va por los caminos con hierro en el calzado y señales profundas de clavos más arriba? Un libro, un manifiesto, un extenso inventario. En símbolos están por las estanterías. Si se sabe leer, está cabal la historia de este poco de muerte, de esta media vida. Yo sé que no resumo una fácil belleza, pero otro canto ahora, ¿de qué me serviría? Ahora voy a decirte por qué lloré aquel día. Aunque quede, no sabrás tú de mis ojos. No era por mi blandura, no por niño que sufre en las películas. Yo sabía que un muerto no es gran cosa en una edad de tapias y cunetas. Lloré por el asiento afectuoso, por el primor con que lo disponían, porque tiernos lo habían cultivado hasta la madurez de la cosecha. Él tenía una herida en el costado. La herida iba cerrando poco a poco. Los guardianes entraban a querer. Veamos ese día. Con el tiempo de primavera, cura las heridas y alababan su buena encarnadura. Al día en que los bordes se juntaron, siguió una noche, una amanecida. No lloré por su pena, lo aseguro. Era porque le habían ayudado a vestirse, a calzarse, y lo peinaban con el agua más pura de las fuentes. Lloré cuando piadosos me ilustraron. Para matar a un hombre tiene que estar entero. De otro modo, sería rematado. La poesía es una emoción recordada. La mañana del 19 de diciembre de 1964 estábamos con Úrsula en París. En el Panteón escuchamos a André Malraux, entonces ministro de Cultura, pronunciar estas palabras ante las cenizas de Jean Morin, líder de la resistencia francesa, torturado hasta la muerte por los nazis. Que hoy, juventud, puedas pensar en este hombre como si hubieras acercado tus manos a su cara
irreconocible el último día. A esos labios, que nunca pronunciaron una palabra de traición, pues ese día el suyo era el rostro de Francia. Él era el jefe de un pueblo de la noche. Memoria de Jean Moulin. La noche era pesada. La noche era candidatos. La noche era las listas. La noche era linternas. La noche interjecciones. La noche los adioses de la noche. Era memoria tan remota que nadie recordaba el amor, sino el lecho de espanto. Hasta que al fin de la noche, cansada de crueldad, se dejaba vencer hasta otra noche y el día lentamente restauraba la máscara en el rostro. Buenos días, señor. Ah, buenos días. Somos un... Guardemos las maneras. Nadie podrá decir que nuestras manos, mientras llevemos su afilada sombra en el hueco suavísimo del guante. Afeitado y azul el invasor ponía el ancho territorio de su bota sobre la calle y muy piadosamente cubría los manchones del escándalo. Niños cruzaban, pájaros de siempre, porque la vida, porque el mar y el cielo, y muchachas granando en su imprudencia hacia un destino como el sol remoto. El paso de los hombres resonaba opaco, la herramienta mirando hacia la tierra como un arma rendida en Viernes Santo, tan cívicos por fuera, porque era el día, y era el día abriendo los cerrojos con su tregua, poniendo en orden trenes y mercados junto a la profusión de los edictos. Pero bajo la piel de las ciudades, un corazón latía muy despacio, su fuerza reservando hacia lo oscuro el músculo del pueblo de la sombra. Un paso al frente. Tú serás la piedra, como aquel hombre que llamaron Juan, este que llamaron Pedro, Juan o cualquier otro nombre de salvación o de desgracia. De pronto encuentra ardiendo entre sus manos una llama y hay hombres que lo siguen. ¡Qué voz oculta! ¡Qué imperioso verbo vino a nombrarlo entre la muchedumbre! Ningún signo de luz sobre la barca, ni en la despierta carne de la madre el resplandor de los presentimientos. Acontece que un día ya no basta la mesa para 4 con su pan seguro, pero amargo. En el hecho feliz las horas blancas se revuelven. Él ya no es él. Escapan al sentido todas las tiernas cosas renunciadas, pinceles, instrumentos, colecciones de deseos fingiendo mariposas. Ahora lo miran miles, le preguntan, él se mira también y se pregunta. Nadie responde
Hay que inventar el modo, el camino, la letra de los himnos y la cueva feroz donde cantarlos. Era un pozo de asombro estremecido como aquel Pedro, pero un dedo firme señala su ocasión y lo designa, y es el jefe de un pueblo de la noche. La noche era recados, la noche juramentos, la noche la esperanza, la noche las traiciones, la noche era los mapas, los nombres de memoria, la noche eran los miedos, solo de tener miedo, la noche era los santos y seña. ¡Crece el trigo! ¡Crece el trigo! Mi amor por Portugal nació muy tempranamente, cuando era un muchachillo de apenas 10 años. Vino una vez a Villafranca del Bierzo una banda de música de Viana do Castelo, que tocaba muy bien, y venía con ella un muchacho y nos hicimos amigos. Luego me escribió una carta muy enfática. Excelentísimo señor don Antonio Pereira, cantor del Colegio de los Padres Paules. A fraternidade. Próximo y remoto, Portugal. Fado de la limpiadora. A las 6 de la mañana, fregar el banco, todo de mármol. A las 10 de la mañana, fregar la iglesia, toda de piedra. A la siesta son los patios de las señoras, todos de losas. Al anochecer le esperan largos pasillos, todos ladrillo. Cuando se rinde en el sueño, un ángel le hace caricias en las rodillas. A las 6 de la mañana, a las 7, a las 10, fregar el banco. Durante una temporada, en los primeros años 70, mis días tuvieron el color y la
tuvieron el color y la pesadumbre del plomo. Pero no me faltaron horas en que la poesía y algunos amigos estuvieron conmigo, más de medio siglo, Gamoneda y yo, en tardes del vino de las tabernas, comulgando en la poesía y en los pequeños disturbios de las neurosis de la creación. Esta historia es una anotación sin enmiendas ni raspaduras de una noche leonesa. Gamoneda me invita a merendar en el Besugo para pagarme, bromea, mi artículo no solo espontáneo, también entusiasta sobre la salida de descripción de la mentira. Estoy convencido de que se hablará mucho del poeta y de este poemario suyo, y yo podré presumir de que esas páginas las he visto nacer, crecer. Antonio escribió todos o buena parte de estos versos en Boñar, en una casa jardinada, olor de flores, hortensias. Le contagié entonces mi obsesión por el riesgo de que se pierdan los originales. Y él me iba dando hojas manuscritas que yo guardaba en una caja fuerte, acorazada con elementos refractarios contra el fuego. Los solemnes versículos: el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición, durmiendo junto a papeles de notaría y otros prosaísmos. Muchas veces hemos comido y bebido juntos en lugares modestos. Los Candiles, 5 gambitas muy pequeñas si pides gambas al ajillo. Benito, el de la Plaza Mayor. Tabernas de altos techos que van siendo derribadas. Modestos parroquianos, compañeros del vino y del escabeche, pensarán que los poetas en nuestro rincón tabernario tratamos de cosas sublimes. A veces, bueno, sí. La poesía, por supuesto, y también la música, el cine, la pintura. Ojo, Gamoneda en pintura, como en todo, es exigente. Un tiempo ejerció de crítico de arte, pero es más lo que hablamos de nuestras simétricas hipocondrías y no sin utilidad, porque él es mi mejor psicólogo clínico y yo estoy a la recíproca. En cambio, uno y otro descreemos de los loqueros titulados. A Antonio le recomendaron un especialista de una capital vecina. Acudió muy animoso, pero en la espera vio los cuadros que decoraban la consulta de pago. Unas rosas como de señora que pinta ratos, una vista tópica de la catedral, un ajo del pintor que inundó de ajos la ciudad, y al poeta crítico se le vino abajo la confianza. Lo de hoy era una celebración, de modo que nada de miserias en nuestro ágape. Que traigan otro poco de queso para este poco de pan y otra botellita de vino. El trago de vino rojo y noblote que vuelve a querer su taquito de manchego a media cura, y un si no es de pan, y del pan al vino, y del vino otra vez al queso, del queso al vino, del pan al vino, del pan al queso. Y las pastillas, Antonio, los dos llevamos pastillero. Las pastillas, que les den por el saco.
Ledo Ido es un poeta universal. No es hombre de aspavientos, más bien reservado y cauto en los prolegómenos de nuestro mutuo conocimiento. Más o menos de mi quinta nació y creció en el nordeste de su patria inmensa. Los nordestinos de Alagoas tienen fama de cautos y perspicaces. De los bercianos no tengo nada que decir. Yo tenía que viajar a Río y allá marché llevando mi cartera a la dirección de quien me había tocado con el metal de una elegía didáctica que yo cuento entre los poemas más memorables que yo haya leído en mi vida y que Ivo escribió con apenas 20 años. De la poesía francesa y la portuguesa, alguna vez de la italiana, he hecho versiones que nunca comuniqué a los demás. Y ahora mismo voy a estrenarme como traductor con una muestra de la elegía didáctica. Bueno, entresacadas, según mi gusto. Piensa en las muchachas muertas que entregaron a la tierra un secreto ardientemente avincionado por los hombres. Y en los colegiales que aman con la mayor pureza a las jóvenes vecinas que los enamorados llevan a los sitios más oscuros de la ciudad. Piensa en los niños que jamás se bañaron en el mar y sueñan siempre que se ahogan. En las prostitutas pobres que después que se vayan sus hombres corren hacia lo íntimo de los patios y se entregan casi desnudas a lo inefable. Piensa en todos los que se fueron guiados por las estrellas, en los que morirán lejos de las familias que los detestaban. Piensa en la lluvia cayendo sobre los huertos hipotecados y en los frutos de las alquerías podrecidos por la euforia del sol del verano. Piensa en los caminos intransitados cerrados a la promesa de los viajes y en los hombres y las mujeres que van a morir escuchando los vientos. Piensa en los libros jamás hojeados y en las lámparas no encendidas, y en la mirada de los niños abandonados al amanecer en el torno de los hospicios. Piensa en las hogueras de la niñez que vuelven a arder cada año en tu memoria, y en aquellos que no regresaron y murieron misteriosamente cuando se disponían a retornar. Piensa en las parturientas muertas en las mesas de los hospitales, lejos de los maridos que no las amaban y desearon en secreto su desaparición. Piensa en las bocas que nunca conocieron el deseo salvaje de otras bocas y fueron envejeciendo como frutos intactos. Piensa en los desaparecidos, cuyos retratos aparecen en la última edición de los periódicos, y en los suicidas que no dejaron una carta por falta de papel y lápiz. Piensa en las manos que siempre rechazaron las limosnas y en las jovencitas que los enamorados pervierten sin piedad alguna. Piensa en los muertos, sobre todo en los desconocidos muertos de la guerra, que se quedaron en cementerios ilocalizables, y piensa también en los vivos que ignoran los cementerios donde reposarán un día. Piensa en las veces que paseaste tu soledad por los campos y miraste hacia atrás con la esperanza de que una mujer te siguiese.
Piensa en todo y en todos. Piensa en tus padres que confiaron en ti cuando eras apenas silencio y jamás te imaginaron entregado al vuelo de un verso. Al tiempo que componía y publicaba mis poemas, cultivé la narrativa breve. Sería una falta de pudor si yo mismo declaro que tuve algún éxito. Me he vuelto aprensivo. Pero no lo habré sido siempre. Como tengo que viajar a Canadá estos días, me los he pasado buscándole los 5 pies al gato. Me escuece algo el pito. Se lo enseñé al médico y creo que me lo miró con renuencia. No es nada, quizá un mínimo de balanitis de contacto. Pero hombre, ¿de qué contacto? Cambiar de jabón o lavarse solo con agua. De hacer un electro ni hablar, que mis extrasístoles son emocionales. La fatiga visual ni atreverme a decírselo al oculista. Ya me dijo que no lea tanto. Hoy, en fin, me parece como si el testículo izquierdo me quisiera doler, pero sin llegar a dolerme. Tendrían que recetarme algo, como cuenta don Teófilo, para que yo hiciera como que tomo la medicina, pero sin tomarla. Reconozcamos, eso sí, un defecto de la creación. Esos frutos del hombre se han quedado ahí colgando mal defendidos. El cristiano que tiene que hacer un viaje de León a Madrid en el autobús de Martiniano, ¿cuántas veces tiene que echar mano con disimulo para reacomodarlos? Y yo tengo que volar a Montreal en clase turista, que viene a ser la misma vaina. Creo que cultivo la brevedad como opción literaria porque soy un hombre cortés. Me parecen unos maleducados los oradores sagrados que suben al púlpito y no saben bajar. Así que vamos terminando. Oye, Mestrín, ¿por qué no les cuentas abreviado? Eso sí, aquel cuento de cuando traté de cerca a una rusa. Esto le pasó a un poeta de León que fue a Moscú. Buenos estaban los tiempos como lo están ahora para ir a Moscú, pero fue a Moscú. Y una noche en el salón del hotel donde se celebraba una fiesta de bodas, se quedó mirando a una rusa y la rusa le queda mirando a él como se presume miran las rusas a los poetas de León. Pues bien, el caso es que en cosa de segundos
con la cortesía debida, bien intencionado y fraterno, el poeta de León invitó a bailar a la rusa. Ella llevaba un vestido sedoso y negro, modesto pero distinguido. Lo que suelen llevar los poetas de León, gafas de pasta y una camisa a rayas como los presidiarios del penal de la melancolía. A él le bastaron los primeros pasos para saber que la mujer era falsamente delgada, honesta y probablemente sensible, como probablemente todas las rusas. Bailaron como quería San Ambrosio, o sea, que un carro cargado de heno pudiera pasar entre los dos cuerpos. Poco a poco la cosa comenzó a prosperar, pero ni el poeta de León conocía una palabra de ruso, ni la rusa comprendía ninguno de los grandes esfuerzos filológicos del ya más que entusiasmado poeta leonés. Pero lo que no se le ocurra a un poeta leonés para salir algún día con un par de líneas en la Enciclopedia Británica o en la contraportada del Observatorio Romano, no se le ocurre a ningún otro bate del planeta. Así que el poeta leonés se concentró en el hálito que desprenden algunas palabras y sin dudarlo un instante se puso a recitarle la salve, que era la única oración que recordaba de cuando era monaguillo. Y bueno, Dios te salve, María, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Jamás hubiera el poeta leonés sospechado la eficacia de su invento. A la rusa se le humedecieron los ojos. Conmovido, el poeta reaccionó como solo los poetas leoneses son capaces de reaccionar cuando los conmueve una rusa. Acercó su boca al oído de la rusa y comenzó a susurrarle lo que resultó un tesoro: la tabla de multiplicar. 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y ella, dejándose mecer, 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. Hasta que quedó atascado en la tabla del 7. Luego, el poeta de León, cuando ya la rusa le apretaba estremecida la mano y entornaba como con cierto desmayo los ojos, pensó en algunas estrofas de don José Zorrilla, en unos versos que recordaba de Victoriano Kremer, pero ella, sin que esto signifique que aquí acaba la historia, se soltó de su brazo y con tono de súplica le susurró: Niet, niet. O sea, lo que para cualquier poeta leonés era fácil de traducir. No, no, basta ya, por favor, usted y yo hemos llegado demasiado lejos. Bien. Oración. Señor, ya sabes mis cuidados con el butano y los grifos. Todo lo cierro bien.
pero es difícil desentenderse. Inspecciono la antena, las macetas con tantas criaturas que por debajo pasan. Sufro mucho, Señor, y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano ni conductor del autobús escolar, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo. Centenario. Advertido por la tendencia jubilar del Boletín Oficial del Estado, y más aún por el mareo dulce de las vértebras cuando vacilo en los pasos de cebra, me aplico disuasor contra mi centenario. Fuera horrible la mañana de junio del 2023 y un alcalde de limpio, puede que algún sobrino, evocando mis versos en estrofas constantes, en estrofas constantes, en estrofas constantes, en estrofas constantes, en estrofas. Elección de la amada a Úrsula. No se puede elegir sin descubrirse. Cuando te dije salte de entre todas, firmé en cristales mi declaración. Ahora tienen la ficha irrevocable de mis sueños, la clave de mis ojos, la razón de esta boca. Ya por siempre sabrán dónde encontrarme y la oscura pasión para que ceda la medida del arco de mis brazos. He ido a plena luz a separarte. He quemado las naves y en ti misma canta lo que yo soy.